Hola a todos. Continuamos con el estudio y análisis del resurgir urbano en Europa. En este caso vamos a hablar de la religiosidad y de la cultura. De la religiosidad analizando los dos problemas o enemigos que se va a encontrar la cristiandad, y de la cultura urbana analizando y estudiando las escuelas y universidades y el avance cultural general que se produce a partir del siglo XI. Desde el punto de vista religioso, la cristiandad va a tener que hacer frente al problema de los musulmanes establecidos en Tierra Santa, en la zona de Jerusalén, y para ello el Papa va a organizar y va a mandar llevar a cabo las cruzadas para expulsarlos de estos territorios. Las cruzadas no eran más que expediciones militares, como digo, organizadas por el Papa, y que durante los siglos XI al XIII se llegaron a poner en marcha hasta 8 cruzadas. El otro problema al que tuvo que hacer frente la cristiandad fue el surgimiento de las herejías. Las herejías son doctrinas, planteamientos distintos a lo establecido por parte de la Iglesia cristiana. En este sentido se puso en marcha 2 medidas para intentar paliar esto. Una fue la Inquisición, era un tribunal religioso, en 1230, y la otra el predicar, el dar ejemplo para que no hubiera huida de fieles cristianos hacia otras creencias religiosas. La Inquisición o Tribunal de la Inquisición lo que hacía era juzgar aquellos delitos que según ellos habían llevado a cabo personas en contra de la fe cristiana. Y en cuanto a predicación, el Papa encomendó a distintas órdenes religiosas, como eran los dominicos, franciscanos, dar ejemplo, predicar con la oración, con la palabra, con los actos, por ejemplo, dar limosna, para que promulgaran la palabra de la cristiandad y dieran ejemplo para que no hubiera herejías, ni para que no hubiera enemigos del cristianismo. Desde el punto de vista de la cultura, se pusieron en marcha 2 medidas o 2 actuaciones: la creación de escuelas urbanas y, por otro lado, y aún más importante, la fundación y puesta en marcha de universidades. Las escuelas urbanas había de 2 tipos: las catedralicias, que eran más de índole religiosa, estaban controladas por la Iglesia y evidentemente sus estudios eran fundamentalmente estudios religiosos. Por otro lado, las escuelas municipales públicas tenían una amalgama, es decir, tenían una variedad de estudios mucho más amplia, mucho más allá de los estudios puramente religiosos. Por su parte, las universidades se crearon a partir del siglo XII. Surgieron como asociaciones de maestros y estudiantes que intentaban defender sus propios intereses frente a una oposición fuerte que tenía. El método de estudio era la escolástica, utilizando el latín como lengua. La escolástica consistía en leer, después se planteaba un problema, después se discutía y por último se tomaba una decisión. Esta era la forma de estudiar y de investigar. De esta manera surgieron por toda Europa, sobre todo por las ciudades más importantes, en universidades como la de París, la de Oxford, Bolonia, y facultades, es decir, tipología de estudios tales como artes liberales, medicina, derecho y teología. Paralelamente al resurgir urbano de Europa, se va produciendo un cambio en el estilo artístico. Se abandona el románico y se va dando paso a un nuevo estilo llamado gótico. Un estilo que surgirá entre los siglos XII y XIII o que se desarrollará durante estos siglos, con un origen en el norte de Francia que se extenderá muy rápidamente por otras zonas de Europa, y es un estilo muy urbano, muy en consonancia con el nacimiento y ampliación y expansión de las nuevas ciudades. Vamos a ver por un lado el arte gótico, la arquitectura gótica, y por otro lado la escultura y pintura, que va a estar siempre al servicio de la arquitectura. En cuanto a arquitectura, este nuevo estilo gótico va a buscar sobre todo altura, justamente lo contrario que buscaba el románico. Las paredes se van a liberar de tanta piedra y se van a abrir grandes ventanales. Por lo tanto, son 2 características muy importantes: buscar altura, buscar lo más cercano posible a estar con Dios. Por eso las catedrales van a ser muy altas, con un elemento arquitectónico que van a darle forma de puntiaguda hacia arriba a las iglesias. Y como digo, en la segunda característica, grandes ventanales con grandes vidrieras que se van a decorar. Otras características arquitectónicas van a ser, se sigue utilizando la piedra, el uso de grandes pilares para soportar estas grandes alturas de los edificios, de las iglesias, catedrales, arcos apuntados, no semicirculares, sino buscando altura con esta tipología de arco, y las bóvedas de crucería como resultado de la utilización de estos arcos apuntados.
El principal edificio arquitectónico que se va a construir va a ser la catedral, como no podía ser de otra manera. La catedral va a simbolizar el poder de la Iglesia, por lo tanto, mientras más alta fuera y más impresionante, pues más poder ofrecía la ciudad y por lo tanto la cristiandad. Va a haber una competencia por la altura. Había ciudades que si su iglesia medía X metros, ellos querían construir más alta que la anterior, y así había una gran competencia en toda Europa por construir catedrales muy altas. La planta era de cruz latina, de 3 o 5 naves, con transepto, y lo más importante, había muchas capillas alrededor de la nave principal, de la cabecera de la iglesia o de la catedral, y se abría la girola que era para deambular por detrás del altar mayor y poder acercarse más al santo, a la Virgen o a quien estuviera dedicada a esta iglesia o esta catedral. En el interior, al ser edificios muy altos, podían llegar a tener hasta 3 pisos, 3 plantas.